En el tranquilo pueblo de Santa Rosalía, donde las bugambilias acarician las calles empedradas y los susurros se mezclan con el viento, un secreto espera ser descubierto. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cada mirada oculta un pasado, cada silencio guarda una verdad. Cuéntamelo en los comentarios. Mientras el pueblo se prepara para un voto decisivo, algo más acecha entre las sombras de la plaza y las casas antiguas. Vamos a descubrir el misterio que cambiará para siempre la vida de Santa Rosalía. Había llegado a Santa Rosalía la tarde anterior, y al abrir los ojos aquella mañana, sentí ese sosiego peculiar que solo ofrecen los pueblos que parecen existir fuera del tiempo. Mientras me preparaba, escuché el rumor distante de pasos tempranos y el entrechocar suave de cubos en algún patio vecino. Caminé hacia la ventana y percibí, más que vi, el ambiente tibio que anunciaba un día tranquilo. Me alegró estar allí, en la casa de mi sobrina, cuyo esposo ejercía como médico local. Siempre me sorprendía cómo los lugares pequeños tenían una forma discreta de revelar sus secretos, pero aquel amanecer se sentía, por alguna razón, especialmente expectante. No sabría explicar por qué, pero tenía la impresión íntima de que algo estaba a punto de perturbar ese equilibrio tan frágil. Guardé esa sensación en silencio mientras bajaba las escaleras para unirme a la familia. Aún no habían terminado de poner la mesa cuando mi sobrina me recibió con una alegría algo nerviosa, como si quisiera distraerse de un pensamiento persistente. Durante el desayuno tardío, su marido comentó ciertos rumores que corrían por el pueblo acerca de la reunión del Consejo Municipal prevista para el mediodía. Al parecer, el voto de aquel día tendría consecuencias profundas, y no todos estaban conformes con la dirección que tomaban las cosas. Yo escuché con atención, aunque sin intervenir de inmediato, pues prefería observar la manera en que cada uno hablaba. Noté en mi sobrina un ligero temblor al mencionar al presidente del consejo, don Julián Beltrán, hombre muy respetado pero no ajeno a controversias antiguas. El médico, por su parte, parecía convencido de que todo el alboroto no era más que exageración vecinal. Sin embargo, percibí en él también cierto cansancio, como si hubiera atendido demasiadas consultas motivadas por ansiedad o tensiones recientes. Algo, sin duda, inquietaba al pueblo más de lo que deseaban admitir. Cuando salimos a la plaza, me encontré con la figura de don Julián moviéndose entre los vecinos con una cortesía medida. Saludaba a cada uno con ese tipo de formalidad que solo adoptan quienes ocupan un cargo al que desean honrar sin perder la distancia. Observé cómo se detenía a hablar con algunos comerciantes, asentía con gravedad ante los agricultores y escuchaba, con gesto expectante, a un grupo de jóvenes. A simple vista parecía un hombre tranquilo, seguro de su papel, pero algo en su postura me resultó distinto de la serenidad que otros le atribuían. Había una rigidez leve en sus hombros, un peso en la mirada que sugería un cansancio más personal que administrativo. Y aunque no lo conocía, tuve la impresión de que aquel día suponía para él más de lo que dejaba entrever a los vecinos que lo rodeaban. Me quedé rezagada un poco, permitiéndome observar con detenimiento. Noté que, mientras hablaba con un comerciante, don Julián llevaba la mano al anillo que siempre usaba en la mano derecha, girándolo apenas, como hacen quienes tienen un pensamiento persistente en el que preferirían no detenerse. Más revelador aún fue el modo en que, cada cierto tiempo, desviaba la mirada hacia una esquina de la plaza. Lo hacía con una insistencia que no podía atribuirse al azar. Seguí la dirección de esa mirada y descubrí allí la figura silenciosa de una mujer. Me sorprendió que nadie más pareciera prestarle atención, porque su presencia tenía una intensidad que contrastaba con la apariencia amable del lugar. Don Julián, cada vez que cruzaba los ojos con ella, parecía perder un instante la compostura,
como quien recuerda algo que preferiría olvidar. Guardé aquel detalle en mi mente, consciente de que los gestos pequeños suelen contener verdades profundas. Avancé unos pasos en dirección a la esquina, como quien simplemente pasea, aunque en realidad deseaba acercarme lo suficiente para captar mejor la presencia de aquella mujer. Desde la distancia percibí su postura rígida, la manera en que mantenía los brazos pegados al cuerpo y la inmovilidad casi estudiada con la que observaba al presidente del consejo. No parecía participar de la vida del pueblo, ni conversar con nadie. Su gesto era grave, impenetrable, y sin embargo no había en él agresividad, sino una tristeza antigua, o quizá un resentimiento cuidadosamente contenido. Cuando don Julián volvió a dirigirle la mirada, ella no apartó los ojos. Más bien pareció sostenerlo con una firmeza serena. Aquella relación silenciosa entre ambos, si relación era, despertó en mí una inquietud tenue, como si presenciara el eco de una historia no contada. Intuí que su presencia no era casual y que, de algún modo, formaba parte de aquello que aún no comprendíamos. Decidí permanecer un rato más en la plaza, fingiendo interés en los tenderos y saludando con amabilidad a quienes se acercaban. La panadera, siempre dispuesta a comentar las novedades, expresó su preocupación por el proyecto urbanístico que tanto dividía a la comunidad. El zapatero, en cambio, hablaba con resignación, como quien considera que las decisiones importantes ya están tomadas mucho antes de presentarse públicamente. Un concejal menor se detuvo a saludarme con cortesía, pero percibí en su voz cierta prisa por terminar la conversación, como si temiera decir más de lo que debía. Entre esas charlas se dibujaba un retrato complejo del pueblo, intereses distintos, temores ocultos y un malestar difuso al que nadie daba nombre. Observé que todos mencionaban la reunión del consejo con una mezcla de expectativa y aprensión, y entendí que ese día tenía un peso que sobrepasaba lo meramente administrativo. Cuando la plaza comenzó a vaciarse, vi a don Julián apartarse unos instantes del bullicio. Se dirigió hacia un pequeño pasillo entre dos edificios y allí se detuvo, creyéndose quizá al resguardo de miradas indiscretas. Me mantuve a cierta distancia, sin intención de importunar, pero lo bastante cerca como para notar cómo apoyaba una mano en la pared, como si necesitara sostenerse. Su respiración parecía agitada, y aunque no podía escuchar del todo sus palabras, capté el tono entrecortado de alguien que lucha contra una duda profunda. Hubo un gesto involuntario en su rostro, un temblor casi imperceptible, que me hizo pensar en un hombre que teme la consecuencia inevitable de una decisión ya tomada. No quise avanzar más, pero guardé en la memoria aquel instante íntimo, con la certeza de que su nerviosismo era demasiado intenso para ser ignorado. Cuando regresó a la plaza, el presidente parecía haber recuperado la compostura, aunque sus ojos conservaban un brillo fatigado. Pasó junto a mí con una cortesía distraída y, quizás sin darse cuenta, murmuró unas palabras que apenas pude distinguir. Me incliné ligeramente, siguiendo el impulso de quien desea confirmar lo escuchado, y entonces capté con claridad. Después de hoy, que sea lo que Dios quiera. Me quedé inmóvil unos segundos, no tanto por la frase en sí, como por el tono resignado con que la pronunció, como si el día que comenzaba fuese también el final de algo que llevaba demasiado tiempo sin resolverse. No dije nada. Simplemente observé cómo se alejaba, preguntándome qué clase de peso podía inducir a un hombre a hablar así antes de una reunión supuestamente rutinaria. Intuí que aquello no era un comentario casual, sino un presagio silencioso que muy pronto entenderíamos mejor. Aquellas palabras siguieron resonando en mi mente mientras avanzaba hacia el ayuntamiento, donde ya se congregaba una multitud inquieta. Entré en la sala y noté cómo el aire parecía cargarse de una expectación tensa.
alimentada por comentarios entrecortados y miradas que buscaban explicaciones antes de que los hechos se presentaran. Me acomodé en un banco lateral, consciente de que aquel ambiente no era el típico bullicio previo a un trámite administrativo. Había algo en el modo en que las personas se inclinaban unas hacia otras, casi sin querer ser escuchadas, que me hizo pensar en un temor compartido. Los agricultores conversaban con ceños fruncidos. Los comerciantes parecían sopesar cada palabra. Algunos jóvenes discutían con un fervor impropio de la hora. Yo permanecí en silencio, escuchando fragmentos dispersos que aludían al proyecto urbanístico, a sus posibles beneficios y a los riesgos que algunos consideraban inaceptables. Todo ello intensificó mi impresión de que ese día no sería uno cualquiera. La sesión comenzó con un saludo formal, pero de inmediato las voces se elevaron con una vehemencia que desbordaba la cortesía habitual. Los concejales presentaron sus argumentos, unos con cautela, otros con una energía casi combativa. Desde mi asiento percibí que cada intervención, aunque revestida de tecnicismos, escondía preocupaciones más profundas. Los agricultores temían que el proyecto desplazara o fragmentara sus tierras. Los comerciantes defendían la idea de un futuro más próspero. Los defensores de la modernización hablaban con una convicción que rozaba la impaciencia. A cada argumento le seguía un murmullo entre los asistentes, como si cada palabra removiera viejas tensiones que nadie se atrevía a nombrar abiertamente. Aquella confrontación no tenía el tono habitual de un desacuerdo administrativo, sino la densidad emocional de un conflicto que venía gestándose desde hacía tiempo. Yo observé cada gesto, cada pausa, intentando comprender el origen de un malestar que parecía extenderse sin necesidad de que nadie lo expresara plenamente. Fue entonces cuando don Julián Beltrán entró en la sala. Su presencia provocó un silencio inmediato, como si todos se dispusieran a recibir un veredicto inminente. Tomó asiento con una dignidad que parecía habitual en él, aunque advertí una fragilidad nueva en sus movimientos, un leve titubeo al apoyarse en la mesa que no correspondía a su reputación de hombre seguro. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una tensión contenida que reconocí al instante, la expresión de quien siente el peso de una responsabilidad que supera las palabras que está a punto de pronunciar. Me pregunté qué clase de pensamiento lo acompañaba, y si estaría relacionado con aquella inquietud que había observado horas antes en la plaza. Su silencio previo a hablar pareció más largo de lo habitual. Cuando comenzó a intervenir, la discusión que siguió no tardó en desviarse del terreno racional. Los argumentos de los concejales se volvieron más vehementes y, poco a poco, los comentarios dejaron de centrarse exclusivamente en el proyecto para deslizar alusiones personales. Yo escuché con discreción cómo algunos vecinos, incapaces de mantener la calma, mencionaban agravios pasados con un tono apenas disimulado. Había algo profundamente humano en aquella deriva, pero también algo inquietante. En ciertos momentos, tuve la impresión de que los verdaderos motivos que impulsaban la disputa permanecían ocultos, enterrados bajo formalidades que empezaban a resquebrajarse. Cada frase dejaba al descubierto emociones antiguas, heridas que nadie había logrado cicatrizar por completo. Y en medio de aquel intercambio cada vez más tenso, don Julián parecía hundirse en un silencio reflexivo que no presagiaba nada bueno. Finalmente, llegó el momento de la votación. El presidente se incorporó con una lentitud que delataba un cansancio inusual. Su mano tembló apenas al sostener los documentos, y cuando habló, su voz se quebró ligeramente. Declaró su voto a favor del proyecto con una solemnidad que no pudo ocultar un trasfondo emocional más profundo. Su decisión fue recibida con un murmullo que recorrió la sala como un viento inesperado. Yo contuve el aliento, consciente de que algo en su pronunciación había revelado más de lo que imaginaba.
Era como si aquel voto hubiera sido arrancado de su conciencia, no solo debatido en una mesa de consejeros. Su rostro, tras pronunciarlo, mostraba un alivio extrañamente triste. Apenas unos segundos después de anunciar su decisión, don Julián llevó la mano a su pecho con un gesto abrupto. Antes de que ninguno de los presentes pudiera reaccionar, su cuerpo se desplomó hacia adelante, golpeando la mesa con un sonido seco que resonó entre los murmullos ahogados. La sala estalló en un desorden caótico. Gritos entremezclados, sillas arrastradas, llamados al médico. Yo me quedé inmóvil unos instantes, sintiendo que el aire se volvía denso, difícil de respirar. El médico corrió hacia él con la urgencia de quien intenta aferrarse a la vida que se escapa entre sus manos, pero pronto comprendimos que la reacción había sido demasiado tardía. Mientras el tumulto crecía a mi alrededor, mi atención se centró en el silencio absoluto que pareció envolver el cuerpo inerte del presidente. Había algo profundamente desconcertante en aquella muerte tan repentina. Mientras los vecinos trataban de entender lo sucedido y la confusión seguía dominando la sala, mi mirada se detuvo en un detalle que, quizá por la conmoción general, había pasado inadvertido para los demás. Sobre la mesa de don Julián reposaba un vaso de agua que, sin duda, no había estado allí al inicio de la sesión. La escena era demasiado reciente para que mi memoria me engañara. Yo había observado la mesa con atención mientras él hablaba. Me acerqué con discreción, fingiendo querer ayudar a quienes estaban aún alterados, pero fijando mi atención en aquel vaso inesperado. No hice ningún comentario. Guardé la observación dentro de mí, consciente de que sería imprudente adelantarse a conclusiones. Sin embargo, una inquietud sorda comenzó a abrirse paso en mi interior, como si algo invisible hubiera cruzado un umbral sin que nadie lo advirtiera. El médico, aún con el ceño fruncido, anunció que se trataba de una muerte natural, probablemente un fallo cardíaco fulminante. La declaración pretendía aportar calma, pero yo percibí en los presentes una mezcla de sorpresa y alivio demasiado rápidos, como si todos desearan aceptar esa explicación sin cuestionarla. Yo me mantuve en silencio, pero una resistencia íntima me impidió creer en aquella conclusión tan repentina. Recordé el vaso, su aparición inexplicable, y también el temblor de la mano de don Julián antes de votar. No dije palabra, solo murmuré para mí misma, casi sin darme cuenta, que algo no encajaba. Aquella duda, aún sin forma, comenzó a tomar peso en mi pensamiento, anticipando que lo sucedido no sería tan simple como algunos querían creer. Al salir del ayuntamiento, percibí que la conmoción no se limitaba a quienes habían presenciado la muerte. El rumor se extendió por las calles con la rapidez de algo que la comunidad necesitaba comprender, pero no sabía cómo nombrar. Cada comercio tenía su propia versión, todas incompletas y teñidas de incredulidad. La plaza, que horas antes parecía tan viva, ahora estaba ocupada por rostros pálidos y conversaciones cortadas a la mitad, como si nadie quisiera aventurarse demasiado en sus propias suposiciones. Yo avanzaba despacio, intentando ordenar mis pensamientos, pero una inquietud persistente me acompañaba desde el instante en que vi aquel vaso de agua. No me atreví aún a compartir mi duda. Preferí escuchar, aunque el murmullo colectivo apenas dejaba espacio para distinguir palabras precisas. A medida que recorrí la plaza, los rumores comenzaron a adherirse unos a otros, con la facilidad de las historias que encuentran terreno fértil en el desconcierto. Algunos aseguraban que don Julián había recibido amenazas por su posición respecto al proyecto urbanístico. Otros mencionaban sumas de dinero cuyo origen nadie podía confirmar. También surgieron versiones que involucraban antiguas disputas familiares, rivalidades que, según decían, no habían desaparecido del todo. Escuché fragmentos procedentes de un grupo de agricultores y luego de dos comerciantes que hablaban con más intensidad de la necesaria,
como si temieran quedarse atrás en la elaboración del relato colectivo. Yo no intervenía, pero trataba de identificar qué parte de aquel caos de palabras revelaba un temor genuino y cuál era simple especulación teñida de ansiedad. Sentí que, detrás de todo, había algo más profundo que ninguno de ellos lograba articular. Entré a la panadería, donde el aroma cálido del horno contrastaba con la tensión de los comentarios. La panadera, mujer observadora y siempre bien informada, me recibió con una mezcla de consternación y alivio al verme. Sin que yo preguntara, mencionó que en las últimas semanas había notado a don Julián más cansado de lo habitual, llegando a deshoras en busca de pan o de una taza de leche caliente. Habló de noches de insomnio que él atribuía a preocupaciones del cargo, aunque su tono dejaba intuir que no terminaba de creerle. Aquel detalle añadió una nueva capa a mi inquietud. Un hombre que no descansa suele llevar consigo más de un peso, y no siempre derivado de obligaciones públicas. Más tarde me dirigí a la botica, donde el boticario me reconoció al instante y, sin perder su reserva habitual, dejó entrever un matiz de preocupación. Recordó que don Julián había solicitado ciertos medicamentos en días recientes, pedidos que él consideró inusuales para un hombre con su historial de salud. Mientras hablábamos, mencionó también que había presenciado una discusión entre el presidente y su sobrino una tarde en la puerta misma del establecimiento. No quiso describirla en detalle, pero el tono acalorado de ambos había sido evidente. Aun con su habitual discreción, el boticario admitió que algo en la conducta del presidente no encajaba en la imagen que todos tenían de él, y ese reconocimiento silencioso alimentó aún más mis dudas. Decidí acercarme a uno de los concejales menos veteranos, a quien había visto saludarme de forma apresurada en otras ocasiones. Al comentarle, con la mayor delicadeza posible, mi preocupación por la repentina muerte de don Julián, noté que evitaba sostener la conversación. Titubeó al referirse a su última charla con el presidente y, en lugar de ofrecer precisiones, desvió el tema hacia banalidades administrativas. Su reluctancia no tenía la torpeza del miedo inmediato, sino la cautela calculada de quien sabe más de lo que está dispuesto a compartir. No insistí. Preferí dejar que su propio nerviosismo hablara por él. A veces, el silencio escogido revela más que una hora entera de confesiones. Antes de retirarme, pasé por el ayuntamiento. La joven secretaria de don Julián estaba allí, aparentemente reorganizando documentos, aunque el modo en que los sostenía sugería una prisa inusual. Me acerqué para ofrecer mis condolencias, y en su respuesta noté una voz entrecortada que no parecía fruto únicamente del impacto emocional. Cada vez que alguien se aproximaba, ella introducía papeles en una carpeta distinta o guardaba un documento en un cajón que cerraba rápidamente. Sus movimientos eran torpes, pero no por inexperiencia, más bien por la urgencia de ocultar algo cuyo contenido temía que se descubriera. Me limité a observar cómo intentaba recomponer la serenidad, aunque cada gesto suyo parecía contradecir esa intención. Aquella inquietud, tan evidente en su comportamiento, despertó en mí una sospecha tenue, aún sin forma definida. Al recapitular mentalmente todo lo escuchado a lo largo del día, comenzaron a surgir contradicciones en los relatos. Horarios que no coincidían, versiones que se superponían de manera improbable, silencios colocados en lugares estratégicos. No era la primera vez que me enfrentaba a un entramado de historias desordenadas, pero aquel en particular tenía una cualidad inquietante. Todos parecían aferrarse a una parte de la verdad, pero nadie estaba dispuesto a ofrecer el conjunto. Algo se ocultaba entre las líneas de esos testimonios fragmentados. Me pregunté si el origen de tantas incoherencias residía en el proyecto urbanístico o en una historia más antigua que ahora emergía sin control. Cuando el día comenzaba a oscurecer, regresé a casa de mi sobrina
con la sensación de que la incertidumbre se estaba incrustando en cada rincón del pueblo. Al quitarme el abrigo, noté un bulto extraño en uno de los bolsillos. Lo abrí con cautela y encontré una nota arrugada, escrita con prisa. No votes a favor. Última advertencia. La letra era dura, como si hubiera sido trazada por alguien que no podía perder más tiempo. Sentí un estremecimiento leve, no por la amenaza en sí, sino por la evidencia de que aquel mensaje había estado tan cerca de mí sin que lo advirtiera. Las preguntas se multiplicaron en un instante. A la mañana siguiente, llevé conmigo la inquietud que la nota había sembrado en mi pensamiento y decidí que debía visitar a la familia Beltrán. La casa, situada en una calle silenciosa, me recibió con un aire denso, como si la pérdida reciente hubiera impuesto un orden extraño, casi ceremonial. Fui recibida con cortesía, pero percibí de inmediato una tensión contenida, una especie de temor que se mezclaba con el duelo. Mientras me conducían al salón principal, tuve la impresión de atravesar un umbral invisible, como si la propia vivienda conservara un recuerdo que nadie se atrevía a mencionar. El silencio se prolongó unos instantes antes de que la viuda me ofreciera asiento. En su gesto advertí una formalidad excesiva, quizá una necesidad de mantener cierta compostura que, en lugar de tranquilizar, hacía más evidente la fragilidad del ambiente. Doña Elvira tomó asiento frente a mí, y aunque intentó hablar con serenidad, noté que sus manos permanecían entrelazadas con demasiada fuerza. Me expresó su agradecimiento por haber ido, y después, sin que yo lo solicitara, comenzó a hablar de su esposo. No lo hacía con afectación sentimental, sino con una cautela que revelaba más preocupación que tristeza. Dijo que en los últimos meses él había estado inquieto, y que esa inquietud tenía raíces más profundas de lo que cualquiera imaginaba. Arrastraba un peso antiguo, admitió con voz contenida, algo relacionado con una propiedad que no debió aceptar. Guardó silencio al pronunciar la última palabra, como si esperara mi reacción. Yo me limité a escuchar, consciente de que forzar una pregunta habría cerrado más puertas de las que abriría. La confesión insinuada era suficiente para comprender que el pasado tenía un papel más decisivo de lo que se decía públicamente. Cuando la hija de don Julián entró al salón, la atmósfera cambió de manera imperceptible, pero clara. Su semblante era firme, casi severo, y al saludarme lo hizo con una cortesía distante, sin rastro del desorden emocional propio de un duelo reciente. Hablaba poco y respondía con brevedad, como si cada palabra hubiera sido medida de antemano. Noté que evitaba referirse directamente a su padre, prefiriendo comentarios vagos sobre la situación del pueblo o la agitación de los últimos días. Aquella rigidez no me inspiró juicio, sino un interés atento. La frialdad, cuando aparece donde debería haber afecto, suele tener un origen escondido. Y aunque no había dicho nada comprometedor, su actitud parecía proteger algo que aún no comprendía. El sobrino llegó poco después y fue presentado con una formalidad casi forzada. Su saludo fue impecablemente correcto, pero detrás de esa pulcritud percibí un nerviosismo sutil, como si temiera que cualquier frase lo condujera a un terreno indeseado. Cuando hice una observación general sobre el peso que los documentos administrativos habían tenido en la vida del difunto, él reaccionó con un cambio brusco de tema. Aquello no me sorprendió. Algunas personas creen que desviar la atención basta para esconder sus temores. Sin embargo, la prisa con la que apartó cualquier mención relacionada con papeles antiguos, firmas pasadas o asuntos de herencia confirmó que había algo más que simple incomodidad. No insistí, pues la impaciencia es adversaria de la verdad. Mientras conversábamos, mis ojos recorrieron discretamente las estanterías y paredes del salón. Las fotografías familiares estaban dispuestas con orden,
como si hubieran sido seleccionadas con esmero. Sin embargo, en varias de ellas advertí un detalle inquietante: pequeños espacios en los que era evidente que alguien había sido recortado. Los bordes eran tan precisos que solo una mano paciente habría tomado el tiempo para hacerlo. Me acerqué a observarlas con aparente curiosidad casual, comentando la antigüedad de algunas imágenes. Aunque nadie lo mencionó, percibí un leve endurecimiento en el gesto de la viuda y un titubeo imperceptible en el sobrino. Las fotografías, aun sin mostrar lo que faltaba, revelaban algo esencial: la ausencia deliberada de una persona cuya identidad, por el momento, la familia prefería mantener borrada de su historia. Sin dejar de escuchar a la familia, reflexioné sobre aquella ausencia sistemática. Cuando un rostro es arrancado de una fotografía, suele ser porque su presencia amenaza algún equilibrio construido con esfuerzo. No quise mostrar demasiada atención, pero sí permití que mi mirada regresara a los marcos una y otra vez, como quien intenta desentrañar un hilo sutil. A cada segundo se afianzaba más en mí la idea de que el pasado de los Beltrán contenía un episodio indeseado, quizá una disputa familiar o un conflicto relacionado con esas propiedades que tanto inquietaban a la viuda. Aquella figura borrada no era un simple capricho de alguien resentido. Parecía más bien el rastro visible de un secreto cuidadosamente guardado, y comprendí que, si quería avanzar, debía prestar especial interés a esa sombra ausente. La conversación comenzaba a agotarse cuando la hija, hasta entonces silenciosa, intervino con una frase que pareció escapar de su control. Hablábamos de preocupaciones cotidianas, del peso que conlleva un cargo público, cuando ella murmuró, casi sin mirarnos: si papá no hubiera firmado aquel documento hace años, nada de esto habría pasado. El silencio que siguió fue tan abrupto que incluso la viuda tardó en reaccionar. La hija bajó la mirada, como si solo entonces hubiera tomado conciencia de sus palabras. Yo no comenté nada. Preferí dejar que la frase quedara suspendida en el aire, revelando más de lo que cualquier explicación habría logrado. Esa mención repentina a un documento antiguo introducía una pieza nueva, quizá crucial, en el rompecabezas que todavía no lograba ver con claridad. La tensión se adueñó del salón. Nadie respondió de inmediato, y esa ausencia de reacción resultó más elocuente que la frase misma. Comprendí que aquel documento era un punto doloroso que la familia no deseaba reabrir. La hija cerró los ojos un instante, como quien teme haber mencionado algo irrevocable. Yo percibí que había más temor que culpa en aquel gesto. Me marché poco después, consciente de que había entrado en un territorio donde cada silencio pesaba tanto como las palabras pronunciadas. Y supe que aún me faltaban piezas esenciales para entender la muerte de don Julián. Aquella noche, mientras la oscuridad cubría el ayuntamiento, recibí noticias que me hicieron detenerme en seco. El conserje, hombre discreto y siempre puntual, había sufrido un accidente al caer desde la escalera trasera. Los detalles eran confusos. Se hablaba de un tropiezo, pero los vecinos que habían oído los golpes no lo describían como un simple descuido. Yo escuché con atención cada versión, midiendo la carga de duda que acompañaba los relatos. Algo en el modo en que los vecinos comentaban el incidente me hizo percibir un matiz extraño, un silencio entre las palabras que sugería que la caída podía no ser fortuita. Aquella sensación se instaló en mí con firmeza. Debía acudir con cautela, porque la simplicidad aparente de un tropiezo rara vez oculta la totalidad de una historia. Al día siguiente visité al conserje en el hospital. Su rostro estaba pálido, y aun con las vendas y el reposo impuesto, sus ojos mostraban inquietud. Hablaba con dificultad sobre lo sucedido, y su memoria se revelaba fragmentada. Recordaba la escalera, los pasos apresurados y sombras que no podía identificar. Cada intento de reconstruir el momento parecía desvanecerse entre su confusión y el dolor que aún sentía. No mencionó rostros concretos,
y la ausencia de claridad me hizo comprender que su relato, aunque sincero, no alcanzaba hasta ofrecer certezas. Sin embargo, en esas lagunas surgían indicios valiosos. La sensación de que alguien más había intervenido, aunque su mente no lograra concretarlo, me impulsó a considerar la posibilidad de una intención oculta detrás de aquel accidente aparentemente fortuito. Al inspeccionar el ayuntamiento con los agentes locales, advertí detalles que nadie había mencionado: marcas extrañas en los peldaños de la escalera y una huella parcial apenas visible que parecía haber sido borrada con torpeza. Nada en la distribución del lugar coincidía con la versión de un tropiezo simple. Cada evidencia era mínima, casi imperceptible, pero suficiente para sugerir que aquel accidente no podía considerarse meramente casual. Mientras la policía examinaba con cautela cada ángulo, yo registraba mentalmente cada indicio, tratando de discernir patrones que pudieran conectar la caída con otros sucesos recientes. La sensación de que algo más se ocultaba tras la rutina municipal me acompañaba, y comprendí que incluso los objetos más insignificantes podían portar la clave de un secreto largamente guardado. Me senté junto a la cama del conserje, adoptando un tono apacible que buscaba tranquilizarlo y, al mismo tiempo, estimular su memoria. Hablamos de trivialidades, de la rutina del ayuntamiento, hasta que, suavemente, mencioné la noche de su caída. Poco a poco, comenzó a recordar un detalle que parecía escapar de sus pensamientos. Alguien había entrado en el despacho de don Julián, portando un maletín oscuro. No podía precisar rostro ni voz, pero el recuerdo del objeto y de la presencia ajena apareció con claridad. Ese pequeño fragmento, casi imperceptible para otros, resultó ser una pista que conectaba la caída con un evento anterior. Yo anoté mentalmente la información, consciente de que, aunque insuficiente por sí sola, podría convertirse en pieza fundamental en la reconstrucción de lo sucedido. Al regresar al despacho de don Julián, encontré el portafolios oscuro, colocado de manera que parecía haber sido dejado a propósito a la vista. Su tamaño y textura coincidían con la descripción del conserje, y su posición resultaba demasiado evidente para un objeto comúnmente guardado bajo llave. Lo abrí con cuidado, reconociendo que su contenido podría contener indicios decisivos. La mera presencia de aquel portafolios provocaba una tensión silenciosa en la habitación. Sugería que alguien había querido dejar constancia de su existencia, o que un descuido lo había traído al primer plano del escrutinio. Mi atención se fijó en cada pliegue, cada signo de uso. La rutina administrativa parecía inofensiva, pero la coincidencia con el recuerdo del conserje convertía al portafolios en un catalizador de sospechas que exigía ser examinado con atención. Pronto se supo que aquel portafolios pertenecía al concejal que más había defendido el proyecto en la reunión anterior. La noticia corrió por el pueblo, y los murmullos no tardaron en aparecer. La comunidad comenzó a relacionar la presencia del objeto con la actitud y las intervenciones del concejal, especulando sobre posibles intenciones o motivaciones ocultas. Yo observaba estas reacciones con prudencia, consciente de que las suposiciones populares rara vez ofrecían certezas, pero sí indicaban hacia dónde podrían orientarse las verdaderas pistas. La correlación entre la pertenencia del portafolios y la defensa ferviente del concejal no era prueba de culpa, pero sí un punto de partida para reconstruir la cadena de sucesos que habían culminado en la caída del conserje y en la muerte repentina de don Julián. Al examinar cuidadosamente el contenido del portafolios, descubrí un elemento que no encajaba con la rutina municipal: documentos con anotaciones marginales, sellos que no correspondían a las fechas oficiales y papeles que sugerían transacciones previas del presidente del consejo. No eran evidencias contundentes de un delito,
pero sí indicios de una actividad deliberadamente oculta, capaz de alterar la percepción sobre lo ocurrido. Cada hoja, cada signo de tinta, parecía apuntar hacia una intención cuidadosamente calculada, un detalle que podía cambiar la dirección de la investigación. La acumulación de pequeñas irregularidades, vistas de manera aislada, hubiera pasado desapercibida, pero en conjunto formaban un patrón que no podía ignorarse. Mis pensamientos se centraron en la posibilidad de que aquel accidente nocturno fuera parte de una maniobra para silenciar a alguien o impedir la exposición de ciertos secretos, y supe que debía seguir con atención cada hilo de esta trama delicada y peligrosa. Mientras los agentes interrogaban al concejal y verificaban el contenido del portafolios, percibí un silencio que llenó la sala con un nerviosismo apenas visible. Había un aire de tensión que sugería que alguien más, aún no identificado, estaba dispuesto a actuar para impedir que la verdad saliera a la luz. Cada gesto, cada mirada, parecía cargado de vigilancia y desconfianza. Yo permanecí atenta, evaluando la situación con la paciencia que enseñan los años de observación discreta. Comprendí que no se trataba solo de un accidente o de un portafolios mal colocado, sino de una red más amplia de secretos y temores que alguien estaba dispuesto a proteger a toda costa. La noche aún prometía revelaciones y peligros, y supe que no debía relajar la atención ni un instante. Abrí el portafolios con cuidado, consciente de que cada hoja podría contener más de lo que aparentaba. La policía me rodeaba, pero yo mantenía la concentración en los papeles que descansaban ante mí. Pronto se hizo evidente que don Julián había descubierto irregularidades graves y planeaba cambiar su voto. Varias notas al margen indicaban su intención de no aprobar el proyecto si los hechos se confirmaban. La información no era explícita, sino que se insinuaba a través de cifras alteradas y referencias ambiguas a cuentas que no cuadraban. Me incliné un poco hacia adelante, tratando de unir fragmentos dispersos. Cada documento parecía susurrar un secreto, y la idea de que aquel hombre, siempre tan meticuloso, hubiera estado a punto de enfrentarse a intereses poderosos, me hizo estremecer. La seriedad del hallazgo quedó suspendida en el aire mientras consideraba sus implicaciones para quienes aún permanecían en la sala. Al revisar más detenidamente, observé movimientos financieros sospechosos relacionados con la compra de terrenos que la comunidad creía inofensivos. Los números no cuadraban, y ciertas firmas parecían añadidas después, como si alguien hubiera querido simular regularidad. Era un fraude silencioso, ingenioso y meticuloso, destinado a pasar inadvertido para la mayoría, pero imposible de ocultar a ojos atentos. Comprendí que detrás de esas cifras había una red de intereses cuidadosamente protegida, y que el conocimiento de don Julián sobre ello podía alterarlo todo. La combinación de confianza pública y secretos financieros era peligrosa. La idea de que alguien hubiera intentado impedir que el presidente revelara lo que sabía comenzó a tomar forma en mi mente, sin que aún pudiera señalar a un culpable concreto. Cuando el concejal que más había defendido el proyecto apareció en la sala, su nerviosismo fue inmediato. Afirmó con firmeza que el portafolios había sido robado esa misma mañana y que él no tenía control sobre su ubicación. Su tono, aunque decidido, traicionaba cierta incomodidad. Pausas breves, manos que se entrelazaban con excesiva tensión. Mientras hablaba, observé cada detalle, notando cómo evitaba fijar la mirada y cómo su respiración se aceleraba levemente. No dudé de la veracidad de su afirmación, pero la suma de signos revelaba más de lo que sus palabras pretendían ocultar. La negación obstinada, en este caso, era un indicio que debía ser considerado con cuidado, pues sugería que alguien estaba protegiendo algo más allá de un simple portafolios extraviado. Mientras examinaba el portafolios con mayor atención, percibí pequeñas manchas de tierra en los bordes, casi imperceptibles para un ojo inexperto.
Aquello me resultó extraño, pues el concejal nunca atravesaba áreas exteriores que pudieran ensuciarlo de ese modo. La ubicación y cantidad de tierra sugerían que alguien lo había transportado por un lugar distinto al recorrido habitual, tal vez apresuradamente. Mi mente se concentró en reconstruir mentalmente los pasos posibles de esa persona y el tiempo que habría tenido para actuar sin ser observado. Cada pequeña mota de polvo parecía contar su propia historia, y aunque la evidencia era mínima, se convirtió en una pieza más del rompecabezas. La constatación de que algo no cuadraba reforzó mi impresión de que la caída del conserje y la aparición del portafolios estaban más interrelacionadas de lo que cualquiera imaginaba. Mientras inspeccionaba los documentos, un aroma sutil y característico llegó hasta mí. El olor inconfundible de un tabaco poco común, una mezcla que solo ciertas personas del pueblo empleaban. No era un humo reciente, sino un rastro que se había impregnado en el material del portafolios y en el aire cercano. Mi experiencia me permitió identificarlo de inmediato y relacionarlo con alguien que conocía personalmente. Ese detalle, aparentemente trivial para otros, comenzó a revelar conexiones que hasta entonces habían pasado inadvertidas. Me pregunté quién habría tenido acceso a aquel olor y cómo podría vincularse con la presencia en el despacho la mañana de la caída del conserje. Cada fragmento sensorial que el portafolios ofrecía se combinaba con lo observado previamente, formando un conjunto que exigía ser analizado con precisión y paciencia. Entre los papeles encontré una anotación al margen de un documento, escrita con rapidez, una hora concreta que no coincidía con el horario oficial de la reunión. Aquello sugería un encuentro previo del que nadie había hablado, un momento en el que decisiones discretas podían haberse tomado o instrucciones específicas transmitidas. La precisión con la que estaba registrada aquella hora indicaba que había sido significativa para alguien, un detalle que, de no haberse notado, habría pasado desapercibido. Reflexioné sobre los posibles movimientos de los implicados durante ese intervalo y cómo esa información podría iluminar parte de la cadena de eventos que culminó en la caída del conserje. La hora marginal se convirtió en un marcador temporal vital que, combinado con el rastro de tierra y el aroma del tabaco, comenzaba a delinear un patrón de presencia y acción cuidadosamente calculado. No pude resistir la tentación de examinar el revestimiento interno del portafolios con más detalle. Un leve abultamiento llamó mi atención. Algo estaba escondido entre el forro y el cuero, un secreto que otros habían pasado por alto. Manipulé la zona con cuidado, evitando alterar cualquier indicio que pudiera ofrecer información sobre su propietario o sobre la persona que lo había dejado allí. Aquella revisión minuciosa reveló pequeñas irregularidades en la costura, como si alguien hubiera escondido intencionadamente un objeto. Cada detalle parecía indicar que el portafolios no era solo un contenedor de documentos, sino un receptáculo para algo más, algo que no debía ser encontrado con facilidad. La sensación de que estábamos en presencia de un misterio más complejo creció con cada inspección. Finalmente, entre el forro, descubrí una pequeña llave metálica cuidadosamente escondida. Su tamaño y forma sugerían que habría algo diminuto, pero de gran importancia, y no un compartimento ordinario del despacho. Sostenerla en la mano me hizo comprender que ese hallazgo podía cambiar por completo la interpretación de los eventos recientes. No era solo un objeto, sino un indicio tangible de que alguien había planeado anticiparse a posibles descubrimientos y había dejado pistas, deliberadamente o por descuido. Cada pensamiento sobre su posible uso alimentaba la sensación de que la red de secretos que envolvía la muerte de don Julián y la caída del conserje era más intrincada de lo que cualquier observador casual podría suponer.
Su hallazgo abrió un nuevo camino en la investigación, uno que prometía revelar verdades que muchos preferirían mantener ocultas. Llevaba conmigo la pequeña llave que había encontrado en el portafolios, consciente de que podía abrir algo que hasta entonces había permanecido oculto. Caminé hacia la casa de campo de don Julián con un paso medido, sintiendo que cada instante me acercaba a una verdad que nadie había mencionado. La puerta del armario cedió con un pequeño chasquido al insertar la llave, y el metal se abrió dejando al descubierto una caja que parecía haber estado esperando aquel momento. El silencio de la habitación amplificaba mi atención, y aunque nadie me observaba, sentí que la casa misma contenía una memoria ansiosa. Abrí la tapa con cuidado y descubrí un conjunto de objetos y papeles que prometían arrojar luz sobre secretos cuidadosamente guardados. Cada detalle parecía cargado de intención, y comprendí que lo que estaba a punto de leer podría cambiar la manera de entender todo lo ocurrido. Entre los papeles amarillentos aparecieron cartas dirigidas al presidente del Consejo, con un tono que combinaba exigencias económicas y amenazas veladas. Leí cada una con la misma lentitud con que se desenvuelve un mapa de pistas, consciente de que incluso los giros de frase podían indicar la mano de alguien acostumbrado a manipular sin dejar rastros. Las palabras transmitían una urgencia que iba más allá de lo material. Insinuaban un control sobre la voluntad de don Julián y sugerían que había motivos suficientemente poderosos como para influir en su decisión final. Noté cómo cada pliego estaba doblado con precisión, como si el remitente hubiese previsto que alguien podría revisar su contenido. La combinación de intimidación y estrategia contenida me permitió entrever la mente de quien planeaba anticiparse a cualquier resistencia, y la sensación de que aquel chantaje tenía raíces antiguas me acompañó mientras examinaba los sobres uno tras otro. Junto a las cartas encontré un mapa del terreno que estaba previsto urbanizar, sobre el cual alguien había hecho anotaciones en tinta roja. Las marcas no coincidían con los planos oficiales, y cada círculo, cada flecha parecía indicar puntos de interés o áreas susceptibles de conflicto. Me incliné sobre el papel, observando cómo la tinta se había filtrado apenas en algunas partes, lo que denotaba prisa o cuidado extremo. Comprendí que quien había trazado esas notas conocía perfectamente el proyecto y estaba decidido a señalar detalles que podían pasar desapercibidos para otros. Cada línea sugería intenciones concretas, y la relación entre los puntos marcados y las cartas de chantaje hizo que la red de presiones y amenazas se percibiera con claridad creciente. La tinta roja actuaba como un aviso silencioso. Había información que debía ser comprendida antes de que alguien decidiera actuar. Mientras revisaba la caja, encontré una vieja fotografía que capturaba una escena del pasado. La mujer que había observado a don Julián en la plaza estaba presente, y él la miraba con una mezcla de reconocimiento y tensión. Aquella imagen sugería una relación antigua, posiblemente un agravio que aún resonaba en la memoria de ambos. No era una foto casual. La manera en que habían posado parecía intencionada, y el gesto de la mujer indicaba que guardaba un recuerdo que el tiempo no había borrado. Su presencia en la imagen y el modo en que don Julián sostenía su mirada revelaban un vínculo que había quedado latente hasta ese día. Comprendí que aquel encuentro del pasado, capturado en silencio por una cámara, podría ser la clave para entender la motivación detrás del chantaje y de las amenazas, que ahora asomaban entre los papeles. Al unir las cartas, el mapa y la fotografía, se fue formando una trama que me obligó a replantear la dirección del móvil. No se trataba de un simple conflicto sobre urbanismo, sino de un asunto más antiguo, una ofensa que había permanecido oculta y que alguien temía que resurgiera. Cada elemento de la caja actuaba como un eslabón de una cadena. Las cartas imponían presión, el mapa indicaba las áreas estratégicas
y la fotografía recordaba un agravio pasado. Todo ello sugería que la muerte de don Julián, o al menos la tensión que lo había acompañado, estaba relacionada con secretos que nadie había querido reconocer públicamente. Comprendí que el proyecto urbano era solo el escenario, y que la verdadera causa del chantaje y de la intranquilidad se hallaba en relaciones y ofensas antiguas, cuidadosamente veladas, que ahora amenazaban con emerger a la superficie. Mientras revisaba cada elemento con cuidado, noté que una de las cartas de chantaje había desaparecido. La caja estaba intacta, y sin embargo, un hueco revelaba que alguien la había retirado recientemente. No había señales de violencia, pero la ausencia era elocuente. Alguien había querido borrar evidencia o impedir que ciertas verdades salieran a la luz. Aquello no era un accidente. La intención era clara y deliberada. Me pregunté quién podía haber tenido acceso a la casa y a la caja, y por qué nadie había mencionado la desaparición hasta ahora. El vacío en el conjunto de documentos actuaba como un grito silencioso, un indicio de que la trama era más compleja de lo que las cartas por sí solas podían revelar. Cada pensamiento me llevaba a considerar cuidadosamente la cadena de responsabilidades y accesos. Con la desaparición de la carta en mente, comencé a reconstruir discretamente quiénes podían haber tenido acceso a la casa de campo y a la caja metálica. Pensé en los familiares, en el personal de confianza y en aquellos que conocían los hábitos de don Julián. Cada persona tenía la oportunidad de manipular los objetos o de retener información. Las omisiones no eran casuales. Analicé las relaciones entre los que habitaban la residencia y los que habían visitado el lugar recientemente, sopesando lealtades y posibles motivos. La lista de sospechosos se reducía lentamente, pero la tensión aumentaba con cada nombre que surgía en mi mente. Comprendí que el silencio de algunos no era inofensivo, sino que funcionaba como un velo protector alrededor de secretos que podían alterar la percepción del crimen y quizás la seguridad de quienes todavía mantenían información vital. Antes de marcharme, mi mirada se detuvo en un detalle casi imperceptible en la tapa de la caja. Una huella tenue, apenas visible, que no correspondía a la superficie habitual de la madera ni a los objetos de manejo frecuente. La presión era ligera, pero suficiente para indicar que alguien había manipulado la caja con cuidado y prisa a la vez. Esa impresión me llevó a replantear a quiénes podía haber beneficiado la desaparición de la carta y qué intenciones ocultas se escondían tras la acción. Cada indicio sutil que la caja ofrecía resultaba revelador. La huella, el vaciamiento de la carta, las marcas de manipulación. Comprendí que los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo y que, incluso en el silencio más discreto, las pistas dejaban un rastro que solo alguien atento y paciente podía seguir. Doña Elvira me recibió con una compostura impecable, pero no pude evitar percibir una frialdad que no coincidía con el duelo que se esperaba de una viuda reciente. Su comportamiento, excesivamente mesurado, me hizo dudar de la intensidad emocional que pretendía mostrar. La conversación giró hacia los bienes y las obligaciones que ahora recaían sobre ella, y aunque intentaba mantener la serenidad, cada palabra parecía cuidadosamente calculada. No era que mostrara culpa evidente, sino una distancia que resultaba desconcertante. En mi interior, observaba cómo sus gestos y sus pausas dejaban entrever un interés económico que podría haber influido en su comportamiento y, tal vez, en el entorno que rodeaba a don Julián. Su imagen, austera y metódica, contrastaba con la sensación de tensión latente que parecía emanar de la casa y de la familia. El sobrino se mostró sumamente prudente al hablar de los documentos y legados familiares. Cada vez que mencionaba el tema, su lenguaje se volvía torpe y sus respuestas contradictorias, como si intentara esquivar información delicada.
Noté que evitaba profundizar en cualquier asunto que pudiera relacionarse con la propiedad de los terrenos o con la influencia de don Julián sobre ciertas decisiones financieras. Su reticencia no era casual. Parecía cuidadosamente medida para mantener la apariencia de corrección mientras ocultaba motivaciones personales. Cada frase que pronunciaba generaba nuevas preguntas en mi mente. ¿Cuánto sabía realmente sobre los movimientos económicos recientes? ¿Hasta qué punto podría beneficiarse de un cambio en la herencia? La combinación de evasivas y contradicciones despertó en mí una sospecha que exigía ser considerada con atención, pues cada indicio de interés personal podía revelar mucho sobre los hechos recientes. Más tarde, la conversación derivó hacia la joven secretaria, cuya conducta nerviosa ya me había llamado la atención. Pronto descubrí que mantenía una relación cercana con un empresario involucrado en el proyecto urbanístico. Su conexión generaba recelo entre los vecinos y añadía un matiz de sospecha a la rutina habitual del despacho. Mientras hablaba, noté cómo sus gestos delataban incomodidad y cuidado, como si temiera que cada palabra pudiera ser interpretada en su contra. La implicación de un tercero con intereses económicos directos convertía su presencia en un factor crítico. No era solo un testigo, sino alguien que podía haber facilitado información o actuado por lealtad personal. La dinámica entre ella y el empresario abría un abanico de posibilidades sobre la influencia externa en los sucesos que culminaron en la muerte de don Julián. Mientras continuaba observando, surgieron indicios sobre el concejal más vehemente. Se descubrió que ocultaba deudas importantes que podrían haberlo llevado a aceptar sobornos o a presionar a otros de manera indirecta. Su comportamiento durante la sesión y su insistencia en la aprobación del proyecto ahora adquirían un nuevo significado. Cada gesto, cada palabra, parecía teñido de una urgencia que ocultaba motivaciones económicas. La combinación de su situación financiera y su acceso privilegiado al despacho del presidente creaba un escenario en el que sus acciones podrían haber estado influenciadas por intereses personales más que por convicciones políticas. Este descubrimiento aumentó mi sensación de que las causas del caos eran más complejas de lo que a simple vista se percibía. Mientras los implicados se movían ante mí, presté atención a detalles que otros pasaban por alto. La manera en que cerraban un cajón, un tic nervioso al hablar, un giro involuntario de la mano al sostener un objeto. Cada gesto, mínimo pero revelador, comenzaba a desmontar coartadas que parecían perfectas a ojos distraídos. Me concentré en observar cómo los movimientos cotidianos podían traicionar intenciones ocultas, y cómo la confianza en la apariencia a veces se volvía la debilidad de quienes intentaban mantener su inocencia aparente. Cada detalle recogido era un hilo más que, cuidadosamente entrelazado, ayudaría a reconstruir los acontecimientos que culminaron en la caída del conserje y en la muerte de don Julián, y que delineaba con precisión a los posibles responsables. Al comparar los relojes y los testimonios de los presentes, advertí discrepancias en las horas alegadas por varios sospechosos durante la jornada del voto. Algunos afirmaban haber estado en un lugar determinado, mientras otros aseguraban lo contrario. Incluso las pausas entre intervenciones parecían haber sido interpretadas de manera distinta por cada persona. Cada incoherencia, por mínima que fuera, se convirtió en un indicio de que ciertas acciones no coincidían con las versiones oficiales. Analizar estas diferencias me permitió reconstruir mentalmente una línea temporal más precisa, revelando quiénes podían estar mintiendo de manera consciente y quiénes simplemente se confundían. Los horarios desfasados se transformaron en un mapa invisible que delineaba la movilidad de los implicados y sus posibles oportunidades para intervenir en los sucesos críticos. Entre los detalles que surgieron de las conversaciones,
Recordé el hábito de don Julián de beber un sorbo de agua al finalizar cada intervención. Nadie lo había considerado relevante, pero para mí era un punto crucial. Revelaba un patrón, una rutina que podía ser anticipada. Analicé cómo ese gesto se repetía en cada sesión y cómo todos los presentes parecían ignorar su consistencia. Cada observación sobre la interacción de don Julián con su vaso era una pista sutil, capaz de indicar momentos de vulnerabilidad o de control por parte de alguien que conociera sus hábitos. Comprender ese detalle me permitió visualizar mejor el escenario de la última reunión y las posibles oportunidades de manipulación que alguien podría haber aprovechado. Revisando mentalmente la secuencia de los hechos, reconstruí el breve apagón de 1 minuto en la sala del ayuntamiento. En ese instante de penumbra, el vaso que siempre acompañaba a don Julián apareció sobre la mesa de manera inesperada. La coincidencia con el instante en que la luz regresó no era casual. Alguien había intervenido con discreción durante la oscuridad. Cada gesto y cada desplazamiento que registré previamente tomó un nuevo significado. El detalle, aparentemente trivial, conectaba la rutina del presidente con la manipulación de su entorno. Comprender la sincronía entre el apagón y la aparición del vaso intensificó la sospecha de que aquel momento había sido aprovechado por alguien con conocimiento previo y motivaciones precisas. Mientras varios nombres se descartaban por contradicciones o nerviosismos evidentes, uno de los implicados permanecía inexplicablemente sereno. Su calma contrastaba con la agitación de los demás y despertó en mí una atención especial. La serenidad podía ser falsa, un velo que ocultaba intenciones calculadas. Observé cada gesto, cada parpadeo y cada silencio, consciente de que, a veces, la tranquilidad es la estrategia más efectiva para evitar levantar sospechas. Ese individuo se convirtió en un punto fijo en mi mente, un misterio que exigía escrutinio cuidadoso. Solicité la presencia de todos los implicados y de algunos amigos del pueblo en el salón del ayuntamiento. Cada invitado llegó con una mezcla de curiosidad y cautela, como si sospecharan que aquella reunión traería consigo un equilibrio frágil entre verdad y temor. El aire estaba cargado de tensión contenida. Nadie hablaba más de lo necesario, y cada movimiento parecía medido. Me aseguré de que todos tomaran asiento y de que la disposición permitiera observar tanto sus gestos como sus silencios. Tenía la intención de exponer los hechos de manera ordenada, paso a paso, sin levantar acusaciones prematuras, pero dejando que cada palabra ofreciera pistas que ellos mismos, a veces sin darse cuenta, no podrían ocultar. La escena se convertía en un escenario donde la atención, más que la voz, dictaría la comprensión de los presentes. Mientras observaba, noté la compleja coreografía de las miradas y los gestos, manos entrelazadas, ojos que evitaban encuentros prolongados, respiraciones contenidas. Algunos parecían buscar apoyo en quienes los rodeaban. Otros sostenían posturas rígidas que delataban un intento de control interno. El silencio pesaba más que cualquier palabra, y en él se podía leer la tensión, el temor y la curiosidad. Cada gesto era un mensaje sutil, un indicio de intenciones o culpabilidades, aunque nadie hablara. Tomé nota mental de las pequeñas incongruencias, la rigidez de algunos, la impaciencia de otros, la manera en que ciertos presentes giraban ligeramente el torso hacia la puerta como anticipando lo inevitable. Era un teatro silencioso, donde la verdad aguardaba paciente, esperando que los movimientos del cuerpo la delataran antes que la voz. Comencé a repasar, con calma y claridad, la cronología de los acontecimientos. Señalé los horarios alegados por cada sospechoso y las declaraciones registradas, mostrando cómo varias afirmaciones no coincidían con la realidad. Horas mal ubicadas, ausencias no justificadas, detalles que habían sido ignorados parecían simples, pero reunidos
formaban un patrón revelador. Cada discrepancia surgía de manera ordenada, sin dramatismo, pero con precisión suficiente para que los presentes comprendieran que las historias contadas hasta ese momento tenían grietas. Observé cómo algunos se removían incómodos en sus asientos, mientras otros mantenían la calma aparente. La revisión metódica permitió que la evidencia de los errores y omisiones se impusiera de manera silenciosa, demostrando que la verdad podía ser reconstruida incluso cuando parecía escondida tras una fachada impecable de coartadas. Con voz serena, expliqué que la muerte de don Julián no había sido un accidente ni un colapso natural, sino un envenenamiento rápido y calculado. Analicé cómo los síntomas observados en sus últimos instantes coincidían con la administración de una sustancia soluble, capaz de actuar de manera inmediata. Detallé que la oportunidad de introducir el veneno había coincidido con un momento específico de distracción, un intervalo breve que la mayoría no había registrado. Señalé que la rapidez con la que el presidente colapsó no dejaba margen para la intervención de elementos externos, salvo aquellos que conocían sus hábitos cotidianos. La explicación no fue dramática, sino lógica y serena, pero suficiente para que todos comprendieran que la muerte había sido consecuencia de una acción deliberada, con intención directa sobre la víctima. Reconstruí el breve apagón de 1 minuto ocurrido durante la sesión. En aquel instante, el vaso de agua que siempre acompañaba a don Julián apareció sobre la mesa, en un lugar que no coincidía con su rutina habitual. Analicé cómo alguien, conocedor del hábito del presidente de beber un sorbo al finalizar cada intervención, pudo disponer del líquido en el momento preciso. Cada movimiento se había ejecutado con discreción, aprovechando la oscuridad momentánea. Señalé la coordinación entre la interrupción de la luz y la colocación del vaso, y expliqué cómo solo alguien familiarizado con los detalles cotidianos de don Julián podía actuar con tal precisión. Los presentes comenzaron a percibir que la oportunidad no había sido fortuita, sino cuidadosamente planificada. Expliqué que la motivación no provenía del proyecto urbanístico, sino de un agravio antiguo. La fotografía que mostraba a la mujer de la plaza junto a don Julián, las cartas de chantaje y la referencia a documentos previos revelaban una traición familiar que la hija había intentado ocultar. La conexión entre los objetos era clara. Alguien temía que un secreto del pasado saliera a la luz, y ese temor había dictado cada acción reciente. Señalé cómo la intención no era económica ni política, sino de proteger la reputación y el nombre de la familia. Los presentes comprendieron que la historia tenía raíces profundas y que la tensión acumulada durante años había explotado en el momento crítico, afectando no solo al presidente, sino a quienes lo rodeaban. La hija, al verse señalada por la evidencia, intentó desviar la culpa hacia la mujer que la había observado en la plaza durante semanas. Sus ojos mostraban miedo y desesperación, pero también una lucha por mantener la fachada de inocencia. Recordatorios de la infancia, relatos de conversaciones pasadas y contradicciones en sus propias palabras comenzaron a surgir a medida que intentaba justificarse. Cada testimonio la acorralaba lentamente, y la tensión crecía en la sala como un silencio que no se podía romper con palabras triviales. La defensa herida no encontraba apoyo, y sus argumentos se desplomaban ante la claridad de los hechos. Los vecinos observaban en un silencio cargado de expectación, comprendiendo que lo que hasta ahora había parecido un conflicto administrativo ocultaba una historia familiar de traición, miedo y secretos largamente guardados. Conservé en mi mano una carta incriminatoria, oculta hasta entonces, que demostraba la participación directa de la hija. Mostré cómo, mediante la manipulación del vaso durante el apagón, ella había administrado el veneno de manera calculada. Cada paso, cada decisión,
había sido premeditado para proteger su secreto y asegurar que la verdad sobre la traición familiar permaneciera oculta. El silencio se hizo insoportable. Nadie osaba respirar más fuerte de lo necesario. La evidencia era concluyente, pero la tensión no provenía solo de la prueba física, sino de la comprensión de la intención detrás del acto. Una mezcla de miedo, orgullo y protección familiar que había llevado a alguien a ejecutar un crimen con precisión fría. La sala permanecía quieta, atrapada entre la claridad de los hechos y el peso emocional de la revelación. Tras la confesión contenida, el pueblo reaccionó con consternación y un dolor silencioso que llenó el salón. Algunos se miraban entre sí, incapaces de conciliar la realidad con la imagen que tenían de la familia Beltrán. La hija permaneció acorralada, consciente de que nada podría cambiar lo ocurrido, mientras los presentes procesaban la mezcla de pena y sorpresa. Yo reflexioné sobre cómo los secretos familiares, cuando se ocultan demasiado tiempo, envenenan lentamente a quienes los guardan. Comprendí que no eran solo los actos los que afectaban a la comunidad, sino el miedo al descubrimiento. La verdad, aunque dolorosa, había emergido y dejado en el aire un eco que recordaría a todos la importancia de enfrentar la sombra antes de que consumiera la luz de la confianza y la integridad. A la mañana siguiente, con la claridad tibia entrando por las ventanas del ayuntamiento, reuní a las autoridades locales. Sentí que era necesario explicar con calma lo que hasta entonces había permanecido en la penumbra de los rumores y de las medias verdades. Comencé detallando la secuencia de hechos, los elementos que descubrimos en el portafolios y en la casa de campo, y cómo cada pequeño indicio había permitido reconstruir la verdad. Les hablé de los gestos, de los horarios y de las omisiones que parecían triviales, pero que contenían pistas decisivas. La atención de todos era absoluta. Comprendí que la curiosidad y el temor se mezclaban en sus miradas. Mi intención era que entendieran que la tragedia no había surgido de la codicia inmediata, sino de secretos cuidadosamente ocultos durante años, que ahora habían encontrado su desenlace. Revelé entonces la identidad de la mujer que tantas veces había observado a don Julián desde la plaza. Era la hija del legítimo propietario original de las tierras, ahora en disputa. Su familia había sido perjudicada por decisiones pasadas, y su presencia en Santa Rosalía no había sido casual. La noticia produjo un leve murmullo entre los presentes, pero mantuve el orden mientras explicaba que ella había vivido en silencio con la injusticia familiar durante décadas. La manera en que me había permitido descubrir su historia, sin confrontar ni exigir venganza, demostraba un temperamento firme y sereno, capaz de sostener la mirada de un pueblo entero. Cada detalle que compartí reforzó la conexión entre los acontecimientos recientes y los ecos del pasado, iluminando la raíz del conflicto que había derivado en tragedia. Insistí en que su intención no había sido la de vengarse. La mujer había acudido al pueblo únicamente para obtener una reparación moral, y su objetivo era que don Julián reconociera el perjuicio ocasionado y emitiera la confesión que rectificara, aunque solo fuera en palabras, el daño a su familia. Nunca buscó la retribución violenta ni la confrontación pública. Su estrategia había sido sutil, paciente y medida. Comprendí que su silencio había sido calculado, no por temor, sino por prudencia y respeto a quienes aún formaban parte de la comunidad. Cada carta de chantaje, cada mirada desde la esquina, cobraba sentido al situarla como un recordatorio constante del pasado. Su visita, aparentemente discreta, había sido el catalizador que desencadenó la verdad, obligando a la hija a actuar precipitadamente y revelando la tensión acumulada que culminó en la tragedia. Expuse que don Julián, por su parte, había deseado admitir su falta y aclarar lo sucedido antes de la votación.
Había considerado la importancia de la transparencia y estaba dispuesto a reconocer su error públicamente, anticipándose a la revelación de antiguos secretos. Sin embargo, sus intenciones habían chocado con la intervención de su propia hija, que temía el escándalo y la pérdida del honor familiar. La consecuencia fue que su arrepentimiento llegó demasiado tarde y la oportunidad de rectificación se truncó. Esa demora, aunque involuntaria, había creado un vacío en el que la manipulación del veneno pudo suceder sin obstáculos. La explicación de su voluntad no cumplida permitió a los presentes comprender que la tragedia no surgió de maldad directa, sino de circunstancias que se acumularon con el tiempo y la ocultación de verdades. Detallé cómo la hija de don Julián había impedido la confesión de su padre, motivada por el miedo a la vergüenza pública y a la pérdida del prestigio familiar. Su resistencia, aunque comprensible desde un punto de vista humano, se convirtió en un acto determinante que influyó en el desenlace. La tensión en su rostro y la manera en que defendía sus silencios indicaban un conflicto interno profundo: proteger la reputación de la familia a costa de la verdad. Relaté cómo ese temor la había llevado a tomar decisiones precipitadas y calculadas, incluyendo el uso del envenenamiento. La combinación de orgullo, miedo y deseo de control moralizó la tragedia, mostrando cómo la protección del nombre familiar puede transformarse en un motor de acciones que desafían la ética y la ley. Los habitantes de Santa Rosalía escuchaban con atención, algunos con incredulidad, otros con tristeza. Intentaban asimilar la historia completa, comprendiendo que lo que había comenzado como un proyecto urbanístico había revelado heridas profundas y secretos antiguos. Se percibía un esfuerzo colectivo por equilibrar justicia, memoria y compasión. La línea entre condena y comprensión era delicada. Les hablé de la importancia de reconocer los hechos sin ceder a la ira, y de cómo el conocimiento de la verdad no siempre libera, sino que obliga a enfrentar la historia de manera reflexiva. Observé cómo las miradas buscaban consuelo entre vecinos y familiares, y comprendí que la comunidad empezaba a procesar la gravedad de los acontecimientos, enfrentando la realidad de que la transparencia puede doler, pero es necesaria para la reconciliación. La familia Beltrán quedó profundamente afectada. Se percibía una división silenciosa entre quienes sentían culpa por no haber anticipado los acontecimientos y quienes consideraban que ahora era momento de reparar lo posible. Cada gesto y palabra estaba cargado de remordimiento y resignación, y los lazos familiares se tensaban bajo la presión de la exposición pública de secretos antiguos. Les expliqué que la moralidad y la responsabilidad no siempre se manifiestan en actos evidentes, sino en la manera en que enfrentamos la verdad y actuamos ante ella. La conversación reveló la complejidad de la culpa, un peso que no se resuelve solo con confesiones, sino con la aceptación de lo que se ha hecho y la decisión de reconstruir los vínculos dañados por el tiempo y los secretos. Mientras la reunión llegaba a su fin, reflexioné sobre la naturaleza de los secretos antiguos. Aquellos que permanecen ocultos, cargados de miedo o vergüenza, actúan como un veneno lento, envenenando a quienes los guardan y a quienes los rodean. Observé cómo la combinación de silencio y protección familiar había conducido a decisiones fatales, mostrando que incluso la intención de proteger puede generar consecuencias trágicas. Pensé en la importancia de la transparencia, de la confrontación con la verdad y de la necesidad de enfrentar los errores antes de que se acumulen y generen daños irreparables. Cada gesto, cada decisión, cada omisión contenía un efecto duradero, y comprendí que la lección de Santa Rosalía residía en la delicada tensión entre la honestidad, la prudencia y la compasión hacia los demás. Con la exposición completa de los hechos,
El pueblo recobró su serenidad habitual. Las calles recuperaron su ritmo cotidiano, las conversaciones retomaron la normalidad y la comunidad comenzó a procesar lo ocurrido. Sin embargo, una sombra ligera persistía. Los secretos del pasado habían dejado cicatrices que no podían borrarse con rapidez. El equilibrio entre justicia y compasión seguía siendo delicado, y la memoria de la tragedia se insinuaba en gestos y silencios. Comprendí que la paz era relativa. El caso estaba cerrado, pero la conciencia del pueblo conservaba la lección de la vulnerabilidad humana y de la influencia que los secretos familiares ejercen sobre la vida colectiva. Al final, reflexioné sobre la enseñanza que dejaba la historia. Observé cómo la luz de la verdad había alcanzado a todos, obligando a enfrentar el pasado y a comprender las consecuencias de los secretos guardados. Entendí que la sombra no era en sí misma destructiva, sino el miedo que provoca la exposición de la verdad lo que realmente corrompe y divide. Susurré, más para mí que para los demás. Nunca es la sombra la que destruye, sino el miedo a que la luz nos alcance. La frase quedó suspendida en el aire, un recordatorio para todos, de que la honestidad, aunque dolorosa, siempre es el camino hacia la comprensión y la reconciliación. Y así, el aire en Santa Rosalía volvió a ser tranquilo, aunque los ecos del pasado todavía susurraban entre las calles y las casas antiguas. La verdad había salido a la luz, pero con ella quedaron las huellas de secretos que, durante años, habían envenenado silenciosamente a quienes los guardaban. ¿Cuántos secretos, quizá, todavía esperan ser revelados entre nosotros, aunque nadie los sospeche? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te hizo sentir la tensión y el misterio del pueblo, dale like, comparte con quienes disfrutan de los enigmas y suscríbete para no perderte la próxima investigación. Que comience la reflexión.